Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Smart Talk, el podcast de Smart Decision, donde semanalmente estamos conversando sobre temas de gestión e innovación aplicables al mundo de la salud, pero conforme a cómo nos comprometimos para la temporada 2026, también trayendo miradas de innovación y emprendimiento desde otras industrias para poder ir abriendo ahí la imaginación y la creatividad en cosas que pueden ser aplicables al mundo de la salud. Hoy tenemos un invitado también regional, tenemos a Domingo González, socio fundador de la empresa Eproic, pero antes de hacer la presentación formal de Domingo, los agradecimientos especiales a Duoc UC Valparaíso por prestarnos las instalaciones para grabar el podcast. Muy buenas tardes, Domingo, un gusto tenerte con nosotros. Te comentaba que como parte de la dinámica que implementamos en Smart Talk, es que queremos conocer a nuestros invitados, que nos cuenten un poco una presentación breve profesional, qué eres, qué has hecho, y en la medida que lo que te sientas cómodo, nos cuentes algo simpático de parte tuya, alguna anécdota o algún hobby que te guste participar, en el que te guste hacer, para ir humanizando la entrevista e ir distendiendo también a nuestros invitados. Así que por favor, primero que todo, preséntate, cuéntanos quién es Domingo González. Domingo González es un ingeniero actualmente, pero de alma de pintor, de alma de artista, ¿ya? Un músico semi frustrado que canta algo, pero que le gusta mirar las estrellas. Y de mirar las estrellas de niño, aprendí a hacer hasta sonidos de pájaro cuando iba al bosque, al fondo, que soy de San Antonio. Sonidos de pájaro que aprendí. Entonces, la pintura, el arte y todo eso está muy ligado, a pesar de que, y no a pesar, sino que ser ingeniero y que me encanta lo que hago actualmente y conversaremos, pero eso, soy un ser bien amplio en el espectro de ingeniería industrial, muy sansano en ese sentido, en la parte académica. Soy técnico en proyectos, después ingeniería industrial y un MBA en esa casa de estudios. Oye, Domingo, me contabas ahí, bueno, sansano, ya lo dijiste, ¿cómo coexiste en un solo individuo ser sansano y ser artista? Sí, es posible, porque es un poco rompiendo esos paradigmas, porque muchas veces la educación que tenemos viene estructurada en cajitas, pero no perdiendo la curiosidad. Yo creo que ayuda mucho a tomar esos desafíos, porque yo en principio estudié en el colegio o en el liceo contabilidad. Soy contador y todo, y luego salté a estudiar a la Santa María. No me limito en ese sentido, me gustan los desafíos. No, pero para que nadie se me ofenda, es una broma, porque no me cabe duda que en la Santa María hay muchos artistas y muy buenos, Sí, así que para que no se me vaya a ofender nadie. Sí, verdad. Oye, me contabas que llevas varios años emprendiendo en tu empresa, pero no siempre fue así, trabajaste también como empleado. Cuéntanos cómo es esa evolución al emprendimiento y cuánto tiempo llevas en ello. Desde el año, bueno, Eproic, el espacio del cual soy socio fundador con Benino, que es mi socio, tiene ya 16 años, pero la verdad que siempre digo que ese emprendimiento ya, digamos, abrirse al mercado de manera cierta lleva unos 6 años más o menos, de 2019, por ahí. Pero nace Eproic desde el año 2009, luego de un viaje que tuve a Cuba, y cuando vuelvo de ese viaje nos despiden de la empresa donde estábamos trabajando con mis socios. Y en ese momento yo tenía la intención de estudiar dentro de un departamento, trabajar en un departamento de ingeniería de una empresa química importante acá, la puedo nombrar, yo creo, ¿no? Siquim, y nos despiden, pero por suerte nos invitan a hacer una nueva estructura y trabajar desde fuera, ¿cierto? Porque había cambiado la estructura de este departamento de ingeniería. Así que, pero me encuentro de improviso con esta condición, y bueno, de ahí parte el mundo del emprendimiento, prestando servicios internamente, pero ya
empresa. O sea, pero entonces, de alguna manera, el emprendimiento surge como necesidad para reinventarse a propósito de, bueno, no, un evento traumático, antes te despiden, pero generosamente te dicen, Ah, oye, ¿sabes qué? Pero mira, esto tiene que ver con una optimización de la estructura, nosotros claro. igual los servicios que ustedes hacían los necesitamos, se Ah, animarían a hacer una empresa y eso, bueno, requiere cabeza fría, requiere visión de futuro, y ustedes se animan y arman esa empresa y esta empresa es Eproic. exactamente, Ok, exactamente. A veces, no sé si tan fría la cabeza, ya, porque estaba un poco caliente por el hecho de que, no por el hecho que me haya despedido, creo, porque en ese momento pensaba hacer y dedicarme a la pintura. ya, Entonces que tú estás en un proceso estaba en un personal. proceso de cambio y que estaba un poco, desde el mundo técnico, como que no había mucho espacio creativo. Ya. Entonces yo estaba caminando cada vez más, había hecho una exposición en ese tiempo en el Congreso Nacional, había expuesto por ahí en China, me había quedado seleccionado y expuso un cuadro. Entonces estaba en mi mundo, que en paralelo lo llevaba al mundo del trabajo técnico, estaba también tomando vuelo y yo estaba pensando en ello. Pero bueno, surge la necesidad de que quedo sin trabajo, entonces eso queda truncado, entonces el proceso de prender alas en la pintura, generando recursos y ahorrando se trunca, entonces ya aparece esta oportunidad que tuve que tomar y la tomé esa decisión Oye, de Domingo, armarme. y me contabas que, bueno, del 2009 se da esta comilla, oportunidad, te despiden, Mm, te dan la oportunidad de armar una empresa para seguir prestando servicios dentro de la misma empresa, pero que, claro, los primeros años única y exclusivamente le prestaron servicio a esa empresa. Pero hay un ya, quiebre en donde tú dices, oye, pero soy una empresa, no tengo por qué estar amarrado claro. o Cosequim en este caso. Mm, ¿Cómo es ese proceso? Y bueno, ¿y cómo les ha ah, ido a contar de esa decisión? claro, empezamos a prestar servicio externalizado dentro del departamento, pero como por el 2016 pasan dos cosas que gatillan el hecho de tomar más riesgo. Ujú. Porque claro, estábamos ahí solamente en ese lugar prácticamente prestando servicio. Y y me toca la noticia, es muy esperada en lo personal de ser padre. Y dije, wow, aquí tiene que pasar algo más. Y entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde recupero esa energía para ser papá? Y me puse a estudiar a la vez un MBA. Algo muy Ujú. diametralmente opuesto, digamos, al mundo del arte, pero no importa. Tengo que aprender porque yo sabía o intuía que me hacían falta de herramientas para salir adelante, buscar otros Ujú. espacios y tenía siempre la intención de la innovación, que ya decía, tiene que haber en el espacio técnico de la ingeniería, espacios creativos, y Ujú. entonces siempre estaba ahí con algunas ideas que empecé a desarrollar. Entonces hice un MBA. Y ahí, una vez que termina en el camino de este desarrollo, empiezo a entender que, claro, tenía que tomar más riesgo y me voy a una oficina de manera independiente acá en Viña del Mar. Y así parte, digamos, como un renacer de este espacio, como de verdad buscar más clientes y todo eso, digamos. Antes no se habían planteado la idea de buscar otros clientes. Sí, Sí, pero sí cuando tienes como esa intención, pero no hay la estructura, el claro. conocimiento, eh, chocas contra una muralla, porque al final no, pero cuando te empiezas a estudiar, a aprender y tener entre tus pares, digamos, eh, apoyo, digamos, ya me empecé a tomar la confianza y hacerlo. Oye, y me decía, bueno, que vamos a llegar a ese punto en la entrevista y voy a de ahí tirar un spoiler para mantener enganchado a quienes revisan el programa, pero tuviste una interesante experiencia de innovación aplicada al mundo de la salud, partiendo de Mm, de una empresa de ingeniería, pero no fue tu primera aproximación a la innovación. Durante este mismo periodo tú me contabas que habías tenido otra incursión. Cuéntanos un poquito cómo te fue, qué hiciste y cómo te fue con ese primer emprendimiento, donde mm. además te ganaste un proyecto Corfo. Cuéntanos cómo fue eso. Claro, en esa misma época, 2016, pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Fuiste a ser papá, te abriste al Papá, mercado, hiciste un claro, MBA. sí. Y paso a decir también que mi hija fue concebida de manera in vitro, que también es muy importante, fue muy Excelente. esperada, ¿cierto? Pero también es como la ciencia, como ayuda también a ser padre actualmente, es muy importante. Está muy en boga. Eh,
como el año 2016 también parte la idea de... Me preocupaba mucho las emisiones, de este tema de ser carbono neutral y cómo convivir con eso. Entonces me focalicé en la energía que se pierde en las panaderías. Entonces empecé a buscar a partir de una chimenea que tengo en la casa, decía, uy, pero ¿cómo aprovechar esta energía que sale de las chimeneas? Uy, ¿dónde hay más energía que se pierde? Y yo veía, ¿para qué somos buenos los chilenos? Para comer pan, chuta, en las panaderías. Ahí está. Entonces me enfoqué y hice un proyecto que recuperaba las emisiones de las chimeneas de las panaderías y pasaba por un intercambiador de calor y que ahí deshidrataba fruta. Entonces, wow, dije, acá está la cosa, porque al final este intercambiador lo puedo utilizar en los comedores de los colegios, así los chicos tienen comida sana, en fin. Postulé un Corfo y me lo gané. Hice el proyecto y los fierros los instalaba en una panadería y todo eso. Y nos fue bastante bien en el sentido del prototipo, funciona y todo eso. Pero la problemática después era cómo implementar esto para que sea viablemente flote, digamos, en lo económico. Wow. Y tenía que implementar ahí como muchas pascaloras, muchas panaderías. Y eso era otro mundo. Era el nombre de la cápsula del intercambiador de calor. Pero claro, en ese momento uno no piensa que una buena idea basta solamente para llevarla a un buen negocio. Y hay muchas etapas. Y incluso podría decir, es más, en esto que pude concebir, lo más complejo es llevar el modelo de negocio en marcha, digamos, por la inversión, por todo lo que implica la logística. Qué tremendo aprendizaje. Yo creo que eso, o sea, ese aprendizaje que tuviste en este proyecto Corfo, ningún MBA te lo podría dar más que el haber pasado por la experiencia. Claro, uno hay flujo caja, empieza a analizar todas esas cosas, pero al final después, chuta, ya hasta ahí quedó, digamos, esperando, durmiendo quizás, a tener esos recursos necesarios. Y así siempre como que fui llevando el mundo creativo o esa inquietud que tenía en el mundo artístico hacia el mundo técnico y empezaron a surgir varias. Siempre he estado ahí como buscando esa alternativa, hasta deshidratado piure para hacer un condimento, no sé, cosas así. Oye, pero tú me comentabas que el tema de la innovación, de la creatividad, tú no solo, o sea, primero porque te nace, te fluye, pero además me decías que también una terapia de sanidad mental para ti va a ser más llevadero el trabajo, así, que en el fondo tú me decías, no sería capaz nuevamente de estar encerrado en una oficina como autómata, trabajando 8 ¿Qué es para ti la innovación entonces? O el proceso creativo dentro de tu trabajo. Claro. A ver. Quizá para mí es una... como ese señal de vida, como que estás atento a lo que está pasando en tu entorno. Porque uno podría encontrar maneras de mejorar la calidad de vida, solucionar problemáticas que no siempre tienen que pasar por el tema de que la retribución económica, sino, pero estar atentos a lo que pasa. Y yo, el llevar la creatividad, que me parecía que era para mí de noche, en la pintura, el crear un cuadro, un mundo ahí onírico y todo eso en el surrealismo, estaba ahí enfocado. Pero de día hacía lo que tenía que hacer y entonces después se va haciendo, y yo creo que a muchas personas le va sucediendo, que se va sintiendo como autómata, porque al final también es difícil encontrar toda esa oferta educacional frente al mercado, entonces no es lo que yo andaba buscando, pero cómo encontrar tu lugar donde estás, o hacerlo y reencontrarte con él. Entonces, con todo esto, empecé a ver las cosas de manera distinta, y ya reencontrar en mi propio espacio laboral el don de aportar en lo técnico. Entonces ahí me puse creativo. Bueno, y a propósito de eso, ya vamos llegando al punto que nos concitó en la primera reunión que tuvimos, cuando me dijiste, oye, tú ves tema innovación en salud, yo tengo una experiencia muy entretenida que me interesa contar, que fue que, bueno, el COVID, que fue una experiencia muy desafiante para todo el mundo, para Chile, entre otros, y para el sistema de salud en particular, donde tuvimos que estar hacinados, encerrados en nuestras casas por mucho tiempo, que tensionó mucho el sistema de salud, y donde los trabajadores de la salud, denominados entonces primera línea, estuvieron expuestos a
a muchos problemas. Y tú, desde una empresa de ingeniería, tuviste una participación muy relevante en el COVID. Cuéntanos qué hiciste y luego vámonos. Pero cómo pasó lo que pasó. Cuéntanos cuál fue la participación de Proic y tú en particular en realidad en el COVID. Ya. Bueno, como mencionaba, ¿cierto? Soy parte de la Sociedad Astronómica de Valparaíso Viña del Mar, Sabal, para que la conozcan ahí en el Instagram, por favor. Sí, cumple 70 años. Permíteme el paréntesis, porque para mí es muy importante. Hoy día, este año cumplimos 70 años, somos la sociedad de astronomía más antigua de Chile, y Chile es un país muy importante en la astronomía a nivel mundial. Dicho eso, llegó por ahí en abril del 2020, un mes después que partió todo este tema del COVID oficialmente en Chile y todo eso, y caos por todos lados. Y llegó a una solicitud que una socia envió, María Cirano, ya comentaré de ella lo importante que es en esta historia, una solicitud de binoculares que requerían en el hospital Van Buren. ¿Para qué? ¿Y por qué? Si podríamos donar alguno. ¿Y por qué? Claro. Y era porque necesitaban, era tan contagioso este virus que el personal médico necesitaba mirar a distancia la condición de los pacientes, para así cuidarse los doctores y enfermeros y todos. Entonces necesitaban binoculares para verlos de lejos. Entonces nosotros... monitorear los parámetros que aparecían. Claro, exactamente. Así de caótico, a un mes después de comenzar todo esto. Y rápidamente, así como a 3 días, juntamos dinero, juntamos binoculares, y ya, ¿y quién los va a dejar? Bueno, yo los fui a dejar. Y me reuní en el hospital Van Buren con la enfermera muy importante también en esta historia, que es Elizabeth Valenzuela, que era la encargada de la UCI. Y llego al lugar y una cantidad de ambulancias, caos total, todo complejo. Y le entrego los binoculares y ahí me cuenta esto, que era en los detalles. Y bueno, yo le pregunto además, ¿y en qué más podemos ayudar? Porque, bueno, tenemos tiempo. Todo se detuvo, no nadie estaba haciendo algo, digamos. Estábamos encerrados. Claro, así como, ¿en qué más te puedo ayudar? ¿En qué más te podemos aportar? Veo que acá necesitan mucha ayuda. Me dijo, mira, oye, tenemos un problema. Junto con esto, ella estaba haciendo una caja, me decía, necesitamos algo para proteger al personal médico de cuando entuban a las personas, de cuando salen estos fluyer. Entonces, ¿cómo protegerlo? Ya, y lo estaba haciendo, sí, estoy haciendo una caja y necesito apoyo. Proceso de extubación. Claro, y claro, todo eso era por el contagio. Y bueno, yo te puedo apoyar. Yo tengo cómo. Por WhatsApp. Y por WhatsApp tuvimos 2 o 3 noches, el día y noche, ella con su caja de cartón, con un enfermero, WhatsApp, diseñando. Y hasta que llegamos a una caja, una cápsula en 3D, llegamos a que lo más adecuado era, bueno, todo después el acrílico era oro en ese tiempo, lo más adecuado, fácil, manipulable y todo, limpiable también, era muy importante. Entonces llegamos a este diseño que hice con María Cirano, la chica de la Sociedad Astronómica, que ella arquitecto, es parte de la Santa María, y mi socia en toda esta historia, que hicimos juntos este diseño rápidamente, 2 o 3 días ya estaba. Entonces, bueno, y hay que hacerlo. Entonces, bueno, yo lo hago. Claro. Fui a comprar material, tengo un taller ahí con un socio en calle Portales, o sea, en Portales, e hicimos la caja. Quiero decir que cuando le preguntamos a él en qué más te ayudamos, a la semana ya teníamos la caja de acrílico, que se la voy a dejar ahora al Hospital Van Buren. La prueba, y resulta ser un éxito en el sentido de que los protege muy bien, se sentían confiados los médicos y todo. Entonces, pueden hacer más, necesitamos más. Y María Cirano habla con Barbarita Lara, me dice, voy a buscar apoyo, voy a hablar con Barbarita. Yo no sabía quién era Barbarita Lara. Bueno, veamos porque... Y habla con ella, así como al otro día o 2 días después, porque no podía quedar ahí, nos comunicamos con Barbarita, me dice, oye, no, esto
tiene que escalar, ya palabras, digamos, tiene que escalar. Porque es sencillo, es rápido, y protege al personal médico, que es clave en el cuello de botella, digamos, por este shock que había, digamos, en todos los servicios de salud. Bueno, y vamos adelante entonces. Yo no sé, pero y voy a buscar los fondos rápidamente. Y no sé, cosa de un día al otro día. Barbarita, que bueno, muchos en el mundo de innovación la deben conocer, que es una próxima, una gigante del tema de innovación, STEM, en fin. Había sido reconocida recientemente más por el Midley por ahí. Claro, en ese tiempo, sí, no, una bacán, digamos, tiene. Y Barbarita hace el nexo con APRIMIN, que es la Asociación de Proveedores para la Minería. Claro, con Dominique Pieria, la directora en ese tiempo. Okay. Que entiendo que todavía. Un saludo para ella. Y a poco andar, reunión con APRIMIN. ¿Esto lo pueden replicar? Sí. ¿Lo pueden hacer a todo Chile? Sí. ¿Por qué no? No tengo nada más que hacer y tengo que pagar los sueldos. No sé. Y tengo gente que podemos llevarlo a cabo. A todo esto, lo digo rápidamente, pero hacer la caja acrílico curva, tuvimos que aprender rápidamente cómo soldar acrílico, cómo curvar con calor, hicimos unos hornos a partir de... Todas esas cosas pasaron en taller en esos días. Y bueno, en estas reuniones con APRIMIN nos piden el desafío de poder hacerlo a nivel nacional, porque ellos estaban buscando cómo apoyar a la pandemia para controlar, en fin, y estaban con el tema de los ventiladores mecánicos, me acuerdo. El problema de los ventiladores mecánicos es que es muy complejo ya Claro. testearlo y todo eso en tan poco tiempo. Claro. Y esto venía a dar una respuesta. Ahora, esta cápsula de acrílico donde los doctores pueden meter las manos, ¿cierto? Está protegido, ¿cierto? Un poco así funcionaba esto. Y se coloca entre la cabeza y el torso del paciente. Y entonces llegamos a un acuerdo para poder realizarlo. Y en cosa de... bueno, este anuncio de los binoculares parte como en abril, y a finales de mayo ya estábamos fabricando todas estas cápsulas, todo muy rápido. A nivel nacional hicimos 189 cápsulas. Wow. Y las distribuyeron dentro de la logística que tenía esta asociación de proveedores. Muy rápido todo, mucha comunicación. Todos estos sistemas de gestión que se habla de predictivo, era como un sistema ágil de hacer estas cosas de Scrum. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Soldamos, vamos para el lado. Muy rápido todo. Y cómo reaccionar frente a contingencia. Hay muchas cosas que ahora con el tiempo lo veo al recordar. Y bueno, se distribuyeron también María Cirano en la Big Data, cómo hacer los gráficos para entregar en tiempo al Hospital de Osorno, aquí, acá, todo para entregarlo y hacer mucho más eficiente la entrega de todas estas cápsulas. Además, los planos, que si yo los legamos, ¿cierto? Y se pusieron en la nube para que quisiera replicarlo, y así fue. Se replicó en Canadá, después me hablaron del Salvador, que se hicieron allá. Y también, bueno, esto salió también a la luz pública. Nos hicieron unas entrevistas por ahí en CNN, en Chilevisión, salió en los diarios. Me llamó la directora de INAPI. Y bueno, se entregaron con esa satisfacción de haber aportado un granito de arena en su momento, pero era lo más relevante, era el tiempo de reacción. Como pareciera que sí, era una necesidad tener esa cápsula, pero también en el menor tiempo posible, llegar con esa solución a todo el espacio público. Así que bueno, eso fue un poco lo que
Qué potente historia, porque me imagino que cuando fuiste o sea, tu espíritu siempre fue a ayudar y estabas buscando cómo apoyo yo, pero me imagino que que nunca pensaste que al ir a dejar los binoculares se iba a desencadenar todo esto y qué satisfacción de poder aportar una Claro. crisis mundial a aportar este granito de arena. Sí. Y cómo es la evaluación que también hace tu equipo? Me imagino que todos se sentían. No, claro, total. Ahí René Borges también apoya en el taller, Frank, en fin, todo el equipo. Y además, claro, como tú bien dices, nace con el ímpetu de aportar, de ayudar frente a un desafío, poner todos los recursos que estén a la mano. Y que yo decía, oye, si esto, no sé, la flexibilidad que se tiene para poder tener ese propósito en mente. Además, en esos tiempos me recuerdo bien que el desafío era, ya movilizarse era un desafío, digamos, Claro. con los permisos. Bueno, tuvimos que sacar permisos especiales porque estábamos haciendo algo para la salud, teníamos nuestro carnet, así que también era algo también que a todos nos llenaba como de orgullo que estábamos haciendo algo en ese momento tan complejo. Ah, Qué lindo, qué lindo. Oye, y bueno, me imagino que eso también les deja algo a ustedes de cómo afrontar, bueno, pues además tú decías, oye, mm, estábamos todos encerrados, nuestra actividad había caído, de alguna manera tu afán no era cómo salvo a la empresa, tu afán era ayudar, pero efectivamente claro, también ayudó a la viabilidad de la empresa en un minuto que está sí. súper difícil, así que también hay una retribución que bueno que lo pudieron hacer, mm. pero yo me imagino que eso es un envío más de energía de cómo tener esta mente abierta y la creatividad siempre activa, a ver cómo se apoya a otras industrias. Claro. Que, Claro, nosotros que somos del mundo industrial, mm, nos vemos después envueltos en el mundo de la salud, pero también sí mucho, pasan anécdotas, ahora que me recuerdo, por ejemplo, un día dentro de estas cajas que se habían quebrado, y me tuve que llevar una del Van Buren y la llevé en mi camioneta, y la llevo a mi casa, y mi hijita Pascal tenía como 2 años. Y pensó que era una caja para ella de juguete y se estaba metiendo entre la caja. Imagínate lo que era una caja que traigo con el tema del COVID. No, olvídate. Sí. Eh, Esto, lo que siempre digo, bueno, somos ingenieros, hay que ser ingeniosos. claro, ¿Ya? Eso que no se pierda, porque pareciera que los ingenieros tenemos que llevar reglas, estructura, saber la fórmula, está bien, digamos, el concepto, pero hay que, principalmente hay que ser ingenioso y eso creo que no se tiene que perder nunca. Entonces, eso es lo que yo promulgo mucho en la oficina donde estamos. Tiene que ser una forma de trabajar, una forma de actuar, donde vamos tenemos que buscar esa oportunidad porque tenemos que tener esa chispa que no se apague. qué buena reflexión. Efectivamente, tú apuntas a un tema central que efectivamente en el origen de la palabra ingeniero es el uso del ingenio para resolver problemas Ah, y muchas veces nos quedamos con la estructura. De una muy buena reflexión. Domingo, yo te explicaba que parte del podcast tiene que, bueno, obviamente por la historia que yo tengo y lo que me interesa desarrollar, le hablamos a un público interesado en generar innovación en el contexto de la salud y aquí le hablamos tanto a prestadores, a quienes que en el fondo tienen problemas y por otra parte al mundo que tiene soluciones, las universidades, los centros de innovación y también a las startups y emprendedores que quieren desarrollar soluciones al mundo de la salud. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías por una parte a los prestadores que tienen problemas para que se abran a mirar desde un ángulo distinto, abriéndose a la alianza con universidades, startups, centros de formación? Y después te voy a hacer la misma pregunta: ¿qué le recomendarías a los que quieren desarrollar soluciones como tú? Pero primero, ¿qué le dirías a los prestadores, a los que tienen problemas hoy día? um, como se dice, mirar fuera de la caja, ¿cierto? Como dicen los artistas, y después te metes en la caja para ordenarlo, para eso están los ingenieros. Quizás los prestadores de servicio tendrían que mirar instituciones que estén fuera de su espacio para poder mirar todas las posibilidades de riesgo que tienen y con ello prever estas problemáticas que dado un momento de shock como el que estamos comentando puedan reaccionar de manera rápida con el mundo privado, presentar estos desafíos, incentivarlos, si se tienen los recursos, quizás no se necesitan tanto, pero recursos para poder
aportar en incentivar a los jóvenes para poder llevar estos desafíos, abrir las problemáticas que se tienen con, no sé, me imagino yo, con toda esta gente, con todos estos temas o sea, hasta las listas de espera, no sé, todo esto, podría haber mejor gestión, tenemos capacidad, y ahora con todo, vamos a tener un sistema de supercómputo, no sé. Vamos a tener un centro de supercómputo, vamos a tener un parque. Sí. Eso yo les diría, esa invitación a mirar estas otras instituciones y del mundo privado, a que siempre no dejar de mirar esas oportunidades, y que pareciera que la innovación siempre tiene que ser algo complejo, sofisticado, una aplicación, una app, algo. No. Yo aprendí con esto, yo siempre, y también va a sonar raro que lo diga, pero a mí me daba pudor un poco hablar de la cápsula, porque siempre estaba buscando algo más complejo, para destacar o para hacer algo que fuera más sofisticado. Intelectualmente más claro, sí, un software. No aplico ni una línea, pero quería hacer un software con un equipo. Pero al final, después un amigo me dijo, no, pues estás equivocado. Si la innovación o lo que tú aportaste con todo el equipo, con todo este tema de la cápsula y este relato, es que se reaccionó en el momento. Y eso, y llevarlo en tan poco tiempo y toda esa gestión, e iterar un modelo mínimo viable y todas esas cosas que en gestión se habla, está la innovación. Entonces, a veces uno habla de innovación pensando que es algo inalcanzable o que se necesitan muchos recursos, y simplemente creo que la invitación es a estar atento a la última milla. Puede haber la logística, cómo hacer las cosas de mejor manera. Pueden haber cosas muy sencillas para poder ya innovar. Tu ejemplo me motivó mucho, porque efectivamente nos invita a ver cómo el aporte de otras industrias puede hacer al mundo de la salud. Esto que se produjo en un entorno casual, contacto improbable, como le llamarían. Tú fuiste a dejar unos binoculares, viste un problema y viste tú la posibilidad de apoyar. Pero finalmente es la mirada de otra industria apoyando la resolución de otro. Probablemente sin tu apoyo la solución a lo mejor se hubiera encontrado igual, pero en mucho más tiempo, y no sé si con la eficiencia que se logró. Entonces, bueno, creo que la invitación, como dices tú, a abrirse a pensar fuera de la caja, incorporar otras miradas, muy buena experiencia, y creo que invita a pensar. Y finalmente, a emprendedores y startups, porque aquí le hablamos a los emprendedores, ¿qué les dirías tú a quienes están hoy día tratando de aportar a este mundo para poder encontrar soluciones como las que tú casualmente encontraste? Pero ¿qué recomendaciones les darías a un emprendedor, un startup que está tratando de desarrollar problemas en el mundo de la salud? Ir a dónde está el problema. A veces uno piensa en el problema sentado en la oficina. No, y hay que estar parado dentro de la clínica, dentro del hospital, dentro de la gente que está en la sala de espera, que tiene la guagua que está llorando. Embuirse con esa problemática y buscarle una solución. Sentirla. Si no te sientes en la piel, no te despierta, pareciera ¿ya? Tienes que ir a su lugar. Me pasó porque posteriormente al tema de la cápsula, así, un paréntesis, también nos buscaron otros doctores, porque nos contaron del problema o de la mejora que había con la posición pronovigil, que eran los pacientes colocarlos de guata al otro lado. Y en esa posición necesitaban un colchón especial. Entonces me vi después a las cápsulas hablando con doctores en temas de, no recuerdo el nombre, pero que ven el tema de las escaras, las presiones. Me empecé rápidamente, el mismo proceso que llevé en lo anterior, a buscar un diseño para que, desafío, por ejemplo, calzara una mujer menor, adulta, a un hombre mayor con textura. Y todo dentro del mismo colchón, que sea flexible y que no afectarse, digamos, y poder estar en esta posición por lo menos 2 semanas. Y lo hicimos. Y hicimos 10 de esas cápsulas. ¿Pero qué hicimos? ¿O qué es?
estuvimos ahí, vi los pacientes, estuvimos testeando estos colchones. Entonces mi invitación es, en este caso, yo todo esto ahora siempre estoy viendo la industria y las problemáticas, porque yo trabajo en ello, estoy en ese mundo y sé los problemas que hay internamente. Entonces quien quiera innovar, un startup, todo eso, pensar en algo etéreo, es mejor llegar al lugar, porque quizás tú vas con una idea y te encuentras con algo que incluso puede ser mucho más simple de llevar, y es como le llaman inversiones blandas, y ordenar siempre la forma de hacer las cosas con los recursos que ya tiene y ya está innovando. Así que gastar zapatos, ir al lugar. Qué buena conversación, Domingo. No sé si hay algo de lo que hayas pensado previamente. Yo sé que además un Domingo muy estudioso, yo lo vi ahí, tenía sus apuntes, lo que quería contar muy bien. Felicitaciones. No sé si hay algo de lo que hayas preparado que quieras comentarle a la audiencia, que quieras comentarme en esta entrevista antes de ir cerrando. Que muchas veces estamos reaccionando frente a problemas como los que hemos conversado, ¿cierto? Que nos encontramos con una pandemia, que es muy probable que nos encontremos con otra. También sabemos las problemáticas que tenemos en Chile, por ejemplo, terremotos, maremotos. Sabemos que en algún momento vendrán. Para eso tenemos una buena infraestructura, tenemos buenas normativas, pero siempre hay problemáticas que se pueden sortear con antelación. Entonces ahí debiésemos estar levantando soluciones, como justamente le hizo Barbarita Lara también. Ella levantó un tema de comunicación, ¿cierto? Del terremoto del 2010. No esperar que lleguen estas crisis, preverlas y levantar estas soluciones para problemas que superan lo público, superan lo privado. Entonces, ¿cómo podríamos abordar ciertas situaciones en las cuales haya una interconexión preparada para el mundo público-privado y la comunidad también? No sé, estoy pensando que bien sería de repente si nos involucramos todos. Hay que reforestar cierto lugar, y vamos con los colegios y la comunidad y el privado aporta, y el incendio se recupera y reforestamos ciertos espacios. No sé, nos falta conversar, cohesión, esa conversación necesaria. Creo que hace mucha falta para prever o como para poder levantarse posterior, digamos, a las problemáticas que nos aquejan a todos. Al salir a la calle, digamos, todos estamos compartiendo el mismo espacio. Así que esa como reflexión, y que no se desencanten si no están en el espacio. De repente, lo digo como experiencia y aprendizaje ya a mi medio siglo que ya llevo, que he pasado. Si no estás en el espacio, hay algunos psicólogos que te dirán muévete a otro lugar, pero antes de eso, ve cómo adecuar el que estás, cómo mirar distinto el mismo espacio. Quizás hay una forma de reencantarse, como me ha sucedido. Por ejemplo, como te comentaba al inicio, siempre he querido ser pintor, pero también me di cuenta que nunca voy a dejar de serlo, porque sigo pintando, a pesar de que en lo económico me sustento con otras cosas. A veces vendo cuadros, no importa, pero yo soy pintor porque me gusta. Nunca hay que dejar de hacerlo, Lo que les gusta. Exacto. No dejen de hacer lo que les gusta. Oye, Domingo, muchas gracias, una increíble experiencia desde mundos que van fuera de la salud, pero que han hecho un tremendo aporte. Así que agradecerte a ti la entrevista, agradecer lo que hizo EPROIC porque nos benefició a todos finalmente, y muchas gracias por tu disposición para acompañarnos hoy día. Muchas gracias Alejandro por la invitación, y me he sentido muy a gusto en algo que no recuerdo haber contado todo esto, pero ha sido bien interesante mirarlo con
retrospectiva. Ahí queda un bonito testimonio, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, y gracias también a nuestra audiencia, gracias por seguirnos y estaremos la próxima semana con un nuevo episodio de Smart Talk, de Smart Decision. Hasta la próxima.